Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar aprendiendo acerca de estas realidades, como lo son los sacramentos. En esta ocasión vamos a ver los sacramentos de iniciación cristiana, parte 2. Ya vimos el bautismo, que es la primera imagen que está allí al lado izquierdo de la pantalla. Hoy nos toca ver el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. El sacramento de la confirmación. Hemos visto que el Espíritu Santo se ha representado a lo largo de la historia con forma de una paloma. Es porque sabemos que es una figura que se utilizó, una realidad sensible que se visualizó en uno de los pasajes del Evangelio, sobre todo en el bautismo de Jesús. Es como para confirmar que el Espíritu de Dios, es decir, Dios mismo, está presente sobre Jesús, que le da validez a lo que está haciendo Juan y sobre todo que confirma lo que Jesús viene a hacer, a cumplir la misión de salvar a la humanidad. Entonces, el sacramento de la confirmación es el que une más íntimamente a la iglesia y sobre todo enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Este es como el siguiente paso del bautismo. El segundo sacramento que tendrías que recibir es el de la confirmación, en el que vienes a reafirmar esta fe, vienes a decir, ojo, yo sé que fui bautizado de pequeñito, yo no fui plenamente consciente de ese bautismo, pero ahora que sí soy plenamente consciente, que sé lo que significa, que sé lo que se debe de hacer, que he estudiado lo que se debe de hacer, entonces yo decido libremente confirmarme. Confirmar la fe que recibí por medio de mis padres, por medio de mis padrinos, ahora yo libremente vengo a decir sí, quiero tener esta fe para toda mi vida. Entonces, esa es la confirmación. Como lo dije en el momento de hablar del bautismo, yo sé que una de las grandes situaciones que se dan en torno a este sacramento es que como niños que no tienen pleno uso de razón son bautizados, pues yo lo dije en su momento, la fe de los padres y los padrinos son los que mantienen o le dan la base a ese sacramento. Entonces, aquí es donde el adolescente, donde el joven, o la persona que vaya a recibir la confirmación puede reafirmar esa fe. ¿Ok? Entonces, eso es de lo que se trata. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que ha significado el Espíritu Santo en la historia de la salvación, o mejor dicho, el paso que ha tenido el Espíritu Santo en la historia de la salvación. Primero, los profetas anunciaron que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, iba a posarse, a reposar sobre el Mesías esperado. Eso es lo que vio Juan a la hora de bautizar a Jesús. O sea, vio que había una voz del cielo, ¿verdad? Que decía, este es mi hijo, escúchenlo. Y descendió el Espíritu en forma de paloma, ¿verdad? Entonces, esta es una de las prefiguraciones, o mejor dicho, es cuando se cumple esta profecía que anunció Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Entonces da cumplimiento a esta profecía que ya se había hecho con anterioridad acerca del Mesías. Luego, Jesucristo siempre decía que después de él iba a venir alguien a ayudar, a confirmar, a revitalizar, a renovar, a todo lo que se quiera, todos los verbos que se quieran utilizar en positivo para aumentar o permanecer la fe. Y en este caso, pues él hablaba de ese espíritu. Para nosotros quizás es muy difícil imaginarnos que es un espíritu porque pensamos en un fantasma, pensamos en otras realidades que se escapan a nuestra sensibilidad. Pero tú sabes que Dios también se manifiesta en ese tipo de realidades y el Espíritu Santo es eso, ¿verdad? En el suceso de Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y todos los que le acompañaban, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4, se nos narra, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo inundó totalmente la realidad de esas personas y que
tuvieron un crecimiento espiritual muy notable, superior incluso al que ya tenían por haber estado con Jesucristo, y, y es increíble cómo incluso dominan la sabiduría bíblica, la sabiduría que Jesús quiso eh, darles y también cómo fue posible que hasta hablaran en lenguas, ¿verdad? Son esos dones del Espíritu que se reciben también a la hora de la confirmación. Y pues continuando con el relato de Pentecostés, dice que llenos del Espíritu Santo los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Esa es la fe de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que el Espíritu Santo actúa de formas bastante sorprendentes y es capaz de guiar a las personas en momentos incluso de dificultad o que se requiere tomar decisiones bastante fuertes, como lo vimos en el momento de hablar del canon de la Escritura, ¿verdad? Este mismo Espíritu es el que daba las indicaciones, no sé de qué forma, no sé si de una forma explícita o implícita, pero se cree que el Espíritu Santo es el que ayuda a que el ser humano también tome decisiones acertadas respecto a su vida religiosa y también a su vida personal, que incluye toda su realidad. Los signos y el rito del sacramento de la confirmación. Bien, este sacramento se recibe mediante una unción. Esa unción es en la frente con aceite de oliva, aceite natural, aceite sin ningún tipo de tratamiento químico, sino que ese aceite se, se unge en la cabeza, en la frente específicamente del confirmando, de la persona que quiere ser confirmada, y una vez ungido, pues eso imprime un carácter, ¿verdad? Es un sello espiritual. Entonces, el aceite, fíjense, esa unción tiene muchos simbolismos en la Sagrada Escritura y sobre todo esos signos que se presentan son que el aceite es signo de abundancia. En la Sagrada Escritura, ahí están las citas bíblicas, Deuteronomio 11:14, pues es a signo de abundancia, también de alegría, purifica, da agilidad. Los atletas la usaban, ¿verdad? Sobre todo los luchadores se echaban aceite para que no les agarren con facilidad, para que pudieran ser escurridizos a la hora de recibir golpes o de que fueran ser, o que pudieran ser, perdón, pudieran ser apresados, ¿verdad? Entonces era más fácil escabullirse. También es signo de curación porque el aceite, aunque quizás nosotros hoy en día no lo utilicemos, pero también funciona como calmante a la hora de las heridas, a la hora de aplicarlo, ¿verdad? Es un suavizador natural. Y pues la unción también irradia belleza, santidad y fuerza. Recuerden que los reyes también eran ungidos, ¿verdad? Significaba también pertenecer a la realeza. La unción es uno de los signos más fuertes dentro de la Sagrada Escritura del lenguaje bíblico. Entonces, vamos a ver los efectos del sacramento de la confirmación. En un primer momento, nos introduce más profundamente a la filiación divina, como lo dice Romanos 8:15, nos lleva hasta la confianza de tratar a Dios como Padre. Fíjense, en el Antiguo Testamento esto era impensable. Dios era el absoluto que nadie ni nada lo podía alcanzar. Entonces, Jesucristo viene a hacer la revelación en el Nuevo Testamento de que Dios es nuestro Padre y que por tanto podemos tratarlo con esa confianza de la filiación, es decir, yo soy hijo de Dios. Y cómo esta relación se acrecienta, pues es a través de uno de los efectos de la confirmación. Además, eso también nos une firmemente a Cristo, que pasaría a ser como nuestro hermano mayor. Es decir, yo soy hijo de Dios Padre, pero también mi hermano es Cristo, es mi hermano en la fe, es mi hermano mayor al que tengo que seguir, al que tengo que emular, al que tengo que imitar.
Entonces, ahí también somos totalmente de la familia, ¿verdad? Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Aquí me quiero detener un poquitito porque fíjense que a veces se dan muchos casos muy particulares y en los que hay que tener mucho cuidado con respecto a esto de los dones del Espíritu. No tengo nada en contra de ellos, yo pues pienso que existen, pienso que están, pero que son dones que se utilizan para el bien. Recuerden que uno de las pistas que Dios nos dio es que cuando alguien tiene buenos frutos es porque es un buen árbol. Y muchas veces estas personas que dicen tener estos dones, por lo general, me atrevería a decir que un 75% de personas no llevan una vida bastante buena, ¿verdad? El punto es que quiero contar una historia para que esto se haga más claro. En una de las colonias en las que yo he vivido en mi vida, en las que yo residí, había una casita que, bueno, era muy grande y tenía un garage bastante bueno de espacio. El punto es que en esa casa solamente vivían tres personas, un muchacho, su madre y la madre de esta señora, es decir, vivían tres generaciones, el nieto, la madre y la abuela. En, en la mañana esta casa era pupusería y en las tardes era una iglesia evangélica. No tengo nada en contra de este tipo de prácticas, cada quien es libre de hacer lo que quiera y pues ahí se hacía comida material y comida espiritual ya para el que quisiera. El punto es que en esa iglesia se estaba anunciando un gran evento que era que una tal profetisa iba a llegar no sé qué día a dar una prédica o no sé qué es lo que iba a hacer. La cosa es que iba a llegar esta señora, ¿verdad? Que era profetisa. Pues sucedió, llegó el día, pasó el acto, yo pues no participé porque no era mi fe y tal, y tampoco la curiosidad en ese momento no me ganó tanto, pero pasó, ¿verdad? La familia era muy amiga mía, la verdad que sí, la familia, nos llevábamos súper bien, a pesar de la diferencia religiosa que teníamos, pero nos llevábamos súper bien. Incluso la abuelita era muy afectiva conmigo y súper cariñosa y contenta donde quiera que me encontraba o sea, nos llevábamos súper bien. El punto es que como a los días que pasó ese evento, la abuelita ya no estaba. La abuelita pues dejó de estar en la casa. Yo preguntaba por ella y siempre me decían, ah, no, se tuvo que ir, fíjese que... y así, ¿verdad? Pero un día encontré al nieto de la señora, lo encontré en el bus y uno es meque, pues uno es meque y me atreví a preguntarle, mira, ay viejito, mira, ¿y qué le pasó a tu abuela? Vos que ya no volvió, ya no la vi, que está bien, está enferma, o sea, uno en plan meque, pero uno en plan porque pues sí, es una persona que tú aprecias, que tú quieres. Y me contó, ¿verdad? Me contó el chico que no le fuera a decir a nadie. Se los estoy contando a ustedes porque ya esto hace años, ¿verdad? Pero se los cuento a ustedes para que vean el daño que se puede causar muchas veces por no saber interpretar estas cosas, ¿verdad? Pues me contó que en la predicación, o no sé en qué momento de la cosa que hizo la profetisa, llamó a la señora mamá de mi amigo, a la hija de la abuelita, y le expresó que en esa casa la causa de muchos de los males por los que estaban padeciendo era la abuelita. No me explicó cuál fue el motivo del mal, o sea, qué hacía la señora para que la acusaran de esa forma, pero que la profeta o profetisa, como le llamen, le había dicho que la señora tenía que salir de allí. Y vino la señora, la hija, pues tuvo que echar a su madre de la casa. No sé qué fin, hasta el día de hoy no sé qué fin tuvo la señora. Y, y qué difícil, o sea, yo digo, men, es tu mamá, o sea, ¿cómo alguien ajeno a tu realidad viene a decirte, mira, viejito, o sea, tenés que echar a tu mamá porque tu mamá es causa de mucha tristeza, de mucho dolor aquí, mándala por allá o sea, te dio la vida y yo sé que Dios ocupa gente de todo tipo y tal, quién sabe que haya hecho la señora también y no haya sido un pan de Dios, pero
de primas a primeras uno no tiene que dejarse llevar por cierto tipo de cosas, ¿verdad? Si no, imagínense si nos lleváramos por todas esas cosas, hasta el horóscopo le creeríamos. Ay, sí, hoy dice que va a pasar tal cosa y ya el horóscopo me lo dijo. O sea, no difiere de nada. Las cosas hay que pensarlas, hay que saberlas, hay que escudriñar qué quiso decir, qué va a pasar, por qué pasan las cosas y no solamente dejarse ir por dejarse ir, ¿verdad? Hay situaciones religiosas en las que es muy directo y tú inmediatamente caes en la cuenta por qué te las están diciendo, por qué pasan. Pero muchas situaciones hay que pensarlas, hay que verlas y no solamente dejarse llevar. ¿Ok? No estoy diciendo con esto que los profetas sean malos ni nada por el estilo, solo comparto esa experiencia que me llamó mucho la atención, o sea, tendríamos que conocer la versión de todas las partes para poder dar un juicio concreto, ¿verdad? Pero así con lo que sabemos, con lo que me contaron, yo me atrevería a decir que fue mero yuca la situación y sobre todo que el desenlace es bastante raro, porque tendría que ser una cosa muy fuerte para que alguien actuase así. Bien, se hace más perfecto el vínculo con la iglesia y sobre todo nos da esa fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe. Particularidades del sacramento, solamente se recibe una vez, no se puede volver a confirmar nadie. El ministro es el obispo, pero extraordinariamente el sacerdote también lo puede hacer. Este sí solamente ellos. En peligro de muerte nadie lo puede hacer, solamente es el sacramento del bautismo, ¿verdad? Se hace con la unción en el crisma, ese es el óleo, ¿verdad? Que se utiliza, el aceite se llama crisma. Y en peligro de muerte cualquier sacerdote, o sea, solo los sacerdotes, como lo dije anteriormente, solo el sacerdote y el obispo lo pueden dar, no cualquier persona, ¿ok? Y este sacramento es indispensable que cuando ya se tenga conciencia, ¿verdad? Que es lo que se espera. Pasamos al sacramento de la Eucaristía, que es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Jesucristo mismo es el que está presente en la Eucaristía. Nombres que ha recibido este sacramento, pues Eucaristía, banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial de la pasión y de la resurrección del Señor, y comunión son los que más sobresalen así. Nuestros hermanos evangélicos pues también le conocen como la Santa Cena, ¿verdad? Y es un nombre válido, es un nombre relativamente bíblico, pero pues es así, ¿verdad? Lo conocen así también. Y nosotros los católicos en particular le llamamos así la Santa Misa, ¿verdad? Es uno de los nombres con el que más lo conocemos en el ámbito católico, ¿verdad? E incluso en el no católico la gente dice, ah, se están celebrando una misa o ese rito se llama la misa y tal, o sea, no es nada de que no lo hayamos escuchado más de alguna vez. Pues la Eucaristía es celebrar, ¿verdad? Nuevamente la Pascua que Cristo tuvo. Ojo, no es que matemos a Jesús en cada misa, ¿verdad? El sacrificio de Jesucristo es único y solamente es uno. Tampoco es una parodia, tampoco es una simulación, no. Es conmemorar, es hacer presente ese único sacrificio, hacerlo presente, no es que se mate otra vez a Jesús, no es que, no, es conmemorar, es hacer presente un hecho del pasado en el momento actual, ¿verdad? Entonces, la ceremonia de la Pascua consistía en que antes de comer el cordero que se iba a inmolar, pues había una bendición, se bebía una copa de vino mezclado con agua, se llevaba a la mesa el pan y el cordero asado, se explicaba el significado de lo que se hacía, se recitaban muchos salmos, se bendecía, se partía y comía el pan sin fermentar, esto es muy importante, y se hacía una acción de gracias final. Entonces, esa era la Pascua judía, eso era lo que consistía, ¿verdad? Todos sabemos a qué va dedicada la Pascua, el paso, eso significa la palabra Pascua, ¿verdad? El paso del ángel de Dios por Egipto para liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, en eso es lo que se basa o esa es
el fundamento de la Eucaristía, del rito de la Eucaristía. Por eso es que a Jesucristo se le considera como el Cordero Pascual, ¿verdad? Que es inmolado para la salvación de todos los que le comen, de todos los creyentes. La Eucaristía es una acción de gracias y alabanza al Padre, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, no es que se vuelva a crucificar a Jesús, no es que se vuelva a matar, no es que se vuelva a hacer sufrir a Jesucito, sino que es conmemorar. Ahí está, es el memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo y bueno, nosotros los católicos a diario lo hacemos. Nuestros hermanos evangélicos me parece que hay ocasiones muy particulares, al igual que nuestros hermanos mormones, ¿verdad? Que tienen esa Santa Cena o la Cena del Señor, pues la tienen de una forma muy particular. Nosotros pues creemos firmemente que Cristo está allí con su alma, con su cuerpo, con su divinidad en la Eucaristía. En esto pues cada uno tiene su opinión y cada uno tiene sus cosas. Es una verdad de fe que atañe a los católicos, ¿verdad? El que no es católico pues tampoco está obligado a creerlo, ¿verdad? Pero en el capítulo 6 de San Juan, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy el pan vivo bajado del cielo y Jesucristo lo dice perfectamente, ¿verdad? Quien bebe y come mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, es una de las promesas que él hizo a la hora de instituir este sacramento. Particularidades de la Eucaristía, solamente se debe usar pan y vino. La materia y la forma, pues la materia es el pan sin levadura, ese es el pan ácimo y vino puro de uva, ¿verdad? No jugo de uva, no fresquito, no galletas, no pan y vino de uva, ¿verdad? Mucha gente critica que el vino es puro, que el vino tiene alcohol y sí, pero en el tiempo de Jesús así era, ¿verdad? Jesús tomaba vino y tenía todas las particularidades del vino, ¿verdad? No, nunca pidió Jesús, ay, quiero un vino light, quiero un vino 0 grados, quiero un vino... No, él lo tomaba tal cual, ¿verdad? Entonces se hace eco de esto. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que hay que emborracharse, que hay que tomar vino y tal, no, sino que es así, ¿verdad? La materia y la forma para que el sacramento de la Eucaristía se dé, tiene que ser vino puro de uva, con todas las circunstancias que eso conlleva, y pan ácimo, es decir, sin levadura. Un sacerdote que quiera celebrar misa con café y pan dulce, no. Con café y tortilla, no. O sea, tiene que ser pan sin levadura y vino de uva. Solo el sacerdote y el obispo pueden celebrarla, nadie más, nadie, ni en peligro de muerte ni nada. Si una de esas dos cosas falta, el pan y el vino, no se puede celebrar la Eucaristía, ¿ok? Jesucristo la instituyó en la cena de la Pascua y fíjense una particularidad, el Evangelio de Juan es el único que no habla de la institución de la Eucaristía, de ahí hasta en Hechos de los Apóstoles se menciona, pero sí, Juan tiene dedicado un capítulo entero a hablar acerca de Jesucristo como Eucaristía viviente, que es el capítulo 6, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ojalá que hayan aprendido un montonazo con estos dos nuevos sacramentos que hemos explicado y nos veremos a la próxima. Un gusto y que todo le vaya muy bien.